Evangelio según Marcos, capítulo 14, los versículos 1 al 11, todos juntos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la palabra de Dios que siempre es predicada aquí, Señor Dios, y es anunciada en todo el mundo, Señor, para salvación. Te pedimos que seas dándonos la comprensión, el entendimiento, que renueves nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Y seguimos en nuestra serie de sermones expositivos. Estamos en el relato de la última semana del Señor antes de ir a la cruz. El domingo pasado terminamos una gran sección, vimos 4 sermones en el capítulo 13 de Marcos. Como ya vimos, la mayoría de los israelitas y las autoridades judías habían rechazado al Señor Jesús como su Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, militar, un reino terrenal como el reino de David. Ellos no escucharon sus enseñanzas, sus advertencias, no prestaron atención a sus señales, sus milagros. El Señor les había comparado ya con una higuera estéril, llena de hojas, pero improductiva. Entonces lo único que ellos esperaban era su maldición. Ellos habían profanado el templo con un comercio de monedas, de animales, convirtiéndolo en una cueva de ladrones. Negaban la autoridad, negaban la deidad de Jesús y siempre estaban procurando encontrar razones para matarlo. Jesús los comparó con labradores malvados, asesinos y ladrones. El Señor denunció sus injusticias, su religiosidad, su orgullo, y finalmente el Señor anunció el juicio que les vendría. El reino les sería quitado y sería dado a gente que produzca los frutos del reino. El templo sería destruido, sería saqueado, ellos serían esparcidos y la ciudad sería hollada por los gentiles. Hoy entonces continuamos con el relato de la semana de pasión. Estos son los días previos a la crucifixión. Marcos nos presenta 2 momentos diferentes aquí. El primero tiene que ver con lo sucedido 2 días antes de la llegada de la Pascua, el día martes, donde los principales sacerdotes, los escribas querían matarle y Judas se ofrece ahí para entregarle. Y lo segundo que nos va a mostrar es una circunstancia que ya había pasado, y es cuando María, hermana de Lázaro y de Marta, unge al Señor para su sepultura. Marcos presenta estas historias como en un sándwich, como en la mitad, ¿no? Está todo esto, y eso nos permite, lo hace así, creo que lo hace con un propósito, y es que podamos comparar y contrastar todo esto. Entonces vamos a ver la celebración de la Pascua y los líderes judíos, el ungimiento de Jesús en Betania en la mitad y la traición de Judas. Entonces no es que cronológicamente este evento del ungimiento hubiera ocurrido ahí,
sino que ocurrió antes, pero Marcos lo trae a este momento para que podamos entender. Marcos dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estamos en el versículo 1. Como vemos aquí, se acercaba entonces la fiesta de la Pascua. Recordemos que los judíos iban a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las fiestas que demandaba el Señor. Ellos iban a la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero la fiesta principal era la fiesta de la Pascua, que era seguida por la fiesta de los panes sin levadura. A veces las 2 fiestas eran consideradas una sola festividad y se llamaban indistintamente. La Pascua se celebraba el día 14 de Aviv o Nisan, y eso en nuestro calendario corresponde a nuestro marzo o abril. La Pascua era una fiesta que se celebraba cada año, que recordaba que Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de 10 plagas portentosas, y especialmente la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde los niños israelitas fueron librados de la muerte y donde definitivamente fueron dejados en libertad. El Cordero Pascual había de ser escogido el día 10º, debía ser guardado hasta el día 14 de Nisan para ser sacrificado. El sacrificio debía hacerse entre las 2 tardes, la sangre se recogía en un tazón o en un lebrillo y se rociaba con una rama que se llama hisopo sobre los postes y el dintel de la puerta de la casa. Eso está en Éxodo 12. El cordero se preparaba asado, tenía que ser asado y era consumido dentro de la casa. También se tenía que comer con pan no leudado y con hierbas amargas. Todo esto era muestra o recordatorio de la situación difícil, amarga que estaban viviendo los israelitas. Nadie podía salir de las puertas de su casa hasta la mañana. Se debía comer todo, incluyendo su cabeza, patas y entrañas. No podían dejar nada para la mañana y si quedaba tenía que quemar lo que quedara. Y al comerlo, ningún hueso del animal podía ser quebrado. Debían comerlo ceñidos con un cinto, calzados sus pies, bastón en las manos y de afán, apresuradamente tenían que comerlo. Todo esto en simbolismo que iban a salir rápidamente de Egipto. La Pascua significa pasar sobre o pasar por alto, o sea, significa perdonar, tener compasión de alguno. La sangre en las puertas, en los dinteles, era señal para que Dios pasara por alto las casas de los israelitas sin herir a los niños, a los primogénitos. El cordero era un sacrificio entonces de sustitución, de expiación, o sea, un animal inocente muriendo en lugar de unos culpables y cubriendo su pecado. Pero la Pascua era típica, o sea, apuntaba a Cristo, que era el cumplimiento. Seguido a esa fiesta de la Pascua, entonces era la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta se celebraba el día 15 hasta el día 21 del mismo mes, Nisan o Aviv. Durante esos 7 días se comía pan sin levadura y los israelitas buscaban y expulsaban cualquier pedazo de levadura de sus casas. No podía quedar rastro de levadura. Esto era señal, era recordatorio que salieron a prisa de Egipto sin tiempo de esperar que se preparara el pan con la levadura. La fermentación representaba entonces la desintegración, representaba la corrupción. Esta fiesta era representación de la vida cristiana de continua santificación, donde al ser beneficiarios de una salvación tan grande, entonces somos provistos y somos llamados a expulsar constantemente el pecado de nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 1, 29, Juan el Bautista, al ver a Jesús que venía, él dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo también dice a los Corintios, en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, hermanos, es el Cordero de Dios. Y así como el Cordero era examinado porque no podía tener mancha ni defecto,
Jesús fue examinado por todos, especialmente por los líderes judíos, y no encontraron defecto o mancha en él. Más bien tuvieron que inventar acusaciones para llevarlo a juicio. Pedro dice en 1 de Pedro 1:19 que él era un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el único que puede cumplir entonces las demandas de la ley de Dios, porque él es santo. El cordero tenía que ser también inmolado. Cristo derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. El cordero pascual debía morir en lugar de los primogénitos y la sangre protegía a los que estaban en la casa, pues Cristo fue nuestro sustituto sacrificado por su pueblo. El pueblo de Egipto fue librado del yugo de Faraón, la esclavitud y la muerte. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte eterna. Y Él es el único cordero con esas características, el único Salvador, el único que podía soportar la ira de Dios. La única manera de escapar de la ira venidera es por la sangre de Cristo. Aparte de la vida y obra de Cristo, nada te puede llevar al cielo, no hay otro camino. Y todo esto lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ahora sí, volviendo a nuestro pasaje, vemos que la fiesta de la Pascua estaba cerca. Se celebraría el día jueves al atardecer, y de acuerdo a todo esto, ahora entonces debo preguntar, ¿es Cristo nuestro sustituto? ¿Es Cristo nuestra Pascua? ¿Es el Señor y único Salvador de nuestra vida, nuestro libertador? Y ahora vivimos por Él una vida sin levadura, echando constantemente el pecado de nuestra vida para vivir más y más a su justicia. Porque quienes confían en Él son liberados para tener una vida nueva y renovada constantemente. Esa es una realidad en nuestra vida. Si no es así, podemos venir hoy a Cristo, podemos confiar en su vida y obra, muerte, sepultura y resurrección, y Él nos dará salvación. Si es así, Él te librará de la muerte eterna y la condenación, Él perdonará tus pecados. Pero si ya lo conocen, si ya lo valoramos, pues sigamos perseverando más y más en este camino. No descuidemos nuestra vigilancia, nuestro servicio. No olvidemos que estos judíos juiciosamente celebraban la Pascua, así como nosotros celebramos la Santa Cena hoy en día. También adoraban y conocían las Escrituras, pero ellos perecieron por no hacer la voluntad de Dios en esto, por permitir que el orgullo religioso, la avaricia y el poder los absorbiera. Y todo esto hizo que ellos no pudieran ver claramente al verdadero Cordero. Que hoy no estemos nosotros también con la misma neblina en nuestros ojos, la misma limitación para ver, que nos despojemos de todo lo que nos impide ver a Cristo como nuestra única fuente de salvación. Ahora Marcos dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Los líderes judíos, y aquí se hace referencia al Sanedrín judío, era el cuerpo de gobierno judío, seguían intentando encontrar una razón para atrapar al Señor y finalmente ejecutarlo. Mateo, el pasaje paralelo, dice que estos líderes judíos hicieron una reunión, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás para planear cómo podían matarlo, pero siendo muy astutos querían evitar que eso pasara en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? En la Pascua miles de personas visitaban Jerusalén. El historiador judío Josefo dice que en tiempo de Pascua la población de Jerusalén llegó a ser de 3 millones de personas. Entonces los romanos durante ese tiempo estaban atentos para controlar cualquier disturbio que pudiera darse. Los líderes judíos no querían atacar en medio de esa cantidad de gente. Si se generaba una revuelta a causa de las creencias judías, eso les ponía en problemas con el imperio romano. Además, ellos buscaban atacar al Señor entonces de manera pecaminosa y no era conveniente que el pueblo se diera cuenta. Por eso tenían que hacerlo a escondidas, tenían que hacerlo en secreto. También los peregrinos que venían a la fiesta estaban sumamente impresionados con el recuento de la liberación egipcia. Y en todo esto podía haber un anhelo de liberación actual del imperio romano. Entonces ellos estaban sensibles por medio de esta situación y era muy fácil que pudieran generar disturbios. Además de todo esto, los líderes judíos pues no aguantaban más la situación con Jesús. Querían terminar ese asunto de inmediato. El Señor había hecho señales portentosas, también había acusado directamente a los líderes judíos de corrupción, de malos obreros, había proferido varios ayes contra ellos. Ellos estaban siendo humillados delante de la gente y les interesaba mucho su imagen. Entonces ellos querían acabar rápidamente con Jesús.
Además, desde la purificación del templo, ellos de continuo intentaron atraparlo en alguna palabra, pero nunca pudieron. Más bien, siempre quedaron callados y avergonzados. Entonces, con todo esto, los líderes judíos estaban desesperados, querían ejecutarlo de inmediato. El problema era que no sabían cómo salir bien librados de la gente, del Imperio Romano. Además, recordemos que el pueblo estaba admirado de la doctrina del Señor, lo que dice Marcos 11:18. Y todo eso, pues, provocaba que ellos estuvieran de parte del Señor. En Juan leemos Juan 11 del 47. Vamos a leer hasta el 53. Dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Entonces el ataque quedó aquí planeado, acordado, pero pospuesto hasta después de la Pascua por temor al pueblo y a los romanos que podrían atacarles por un disturbio. Entonces, como hábiles asesinos, determinan atraparlo por sorpresa, lejos de la multitud. Pero esto pues no sería como ellos planearon. Todo sucedería dentro de la Pascua como el Señor lo anunció. En Mateo 26:2 vemos que el Señor sería apresado y sacrificado durante el tiempo de la Pascua. Y noten ustedes la soberanía de Dios aquí. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto sería tal cual así. Además, como vemos aquí, el sumo sacerdote Caifás dijo proféticamente con claridad que Cristo moriría por el pueblo y para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Todo esto sucedería. Sin entender esto, como sumo sacerdote, él dio a conocer la muerte sustitutiva y beneficiosa de Cristo por los suyos. Entonces vemos aquí la reunión secreta del concilio para planear la muerte del Señor, planes que estaban dentro del mismo decreto y voluntad del Señor, como más adelante Pedro lo dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, aquí se muestra con claridad la incredulidad y el orgullo humano. Estos eran hombres que conocían muchísimo de la palabra, que incluso ellos llegaron a reconocer las señales de él. Acá en el mismo pasaje lo dice, ¿no? Ha hecho muchas señales. En otro pasaje dice, el mundo se va tras él. Ellos no pudieron refutar su enseñanza, pero adoraban más su religiosidad que a Cristo, el Señor y Salvador. Su deseo de poder, de avaricia, religiosidad les limitaba para ver la verdad. Ellos temían a los romanos, temían al pueblo, pero no temían a Cristo. Ellos no querían perder la mínima estabilidad política que le daban los romanos, porque era algo mínimo, pero no querían perder eso. Y el Señor vino a su pueblo, pero ellos no le reconocieron, no le honraron, no le dieron gloria. Por eso el Señor les entregó a la oscuridad de sus corazones. Ellos eran responsables de todo esto. Aún así el Señor está cumpliendo su voluntad, está cumpliendo su plan. Su muerte no era una derrota, era la victoria, era la libertad. Hermanos, el Señor nos muestra aquí que hay un límite que no podemos pasar. Una persona puede tener muchos conocimientos, puede llevar mucho tiempo en la fe y servir en el ministerio, pero ser nublada por sus propias ambiciones, por su avaricia, deseo de poder, deseo, orgullo, y dejar de ver lo más fundamental. Cuando pasan esas cosas siempre hay un intercambio, la verdad de Dios por la mentira, la reverencia a Dios por la exaltación, y se termina amando y sirviendo más al ministerio que al Señor. Se termina dejando y menospreciando lo más central, lo más importante. Ahora, volviendo a nuestro texto, después de esto Marcos nos narra otro evento. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y esto irrumpe en la historia, ¿no? Vamos aquí hablando de los sacerdotes, de su plan.
Esta situación cronológicamente no sucedió después aquí seguido a esta reunión del Sanedrín, sino unos días antes. Vaya conmigo a Juan 12 en el versículo 1. Juan 12 nos muestra que esto pasó 6 días antes de la Pascua. Aquí estamos 2 días antes de la Pascua. Entonces, eso pasó 6 días antes de la Pascua. Y este relato aquí incluido por Marcos nos muestra con un gran contraste entre la maldad de las autoridades judías y la piedad y adoración verdadera. Es también una muestra de la grandeza y dignidad de nuestro Señor en medio de un ambiente hostil. Nos da a conocer el menosprecio del plan de Dios por los líderes judíos y la recepción honorífica, deleitosa por su muerte como el Cordero de Dios. Vimos una reunión o concilio judío donde hay levadura. La levadura es símbolo de pecado, en deseos de muerte y poder. Y ahora vemos una cena donde, como con los panes sin levadura, hay humillación, adoración y esperanza de vida. El Señor está en Betania, está ahí porque le habían preparado una comida. Especialmente estaban presentes los 3 hermanos y amigos de Jesús: María, Lázaro y Marta. Marta, como en otra ocasión, era la persona que servía. Betania es una aldea que está ubicada en la falda oriental frente al Monte de los Olivos, está como a 3 kilómetros cerca de Jerusalén, y parece que esta cena estaba hecha en agradecimiento y regocijo por la resurrección de Lázaro. Según vemos en nuestro pasaje, el Señor estaba en la casa de un hombre que se llama Simón el leproso. El pasaje no dice más, pero también es posible que este leproso hubiera sido sanado y le siguieran llamando, porque así le llamaban toda la vida el leproso, entonces le siguieron llamando así, pero él estaba sanado ahí en ese lugar. Mientras estaban a la mesa, o sea, recostados sobre unos divanes, vino una mujer y ungió al Señor, según vemos en el pasaje paralelo en Juan, y vamos a estar ahí mirando Juan seguidamente, Juan 12. Esta mujer, el nombre es María, la hermana de Marta y Lázaro. María era una discípula fiel, en otro momento ella estaba a sus pies escuchando su palabra, y su actitud fue apreciada por el Señor. El Señor dice que ella ha escogido la buena parte y que no le será quitada. Eso lo dice Lucas 10:38. También ella había presenciado el obrar de Jesús en la resurrección de su hermano Lázaro. Ahora esta mujer viene a Jesús con un perfume muy costoso, un perfume genuino que estaba en un frasco de alabastro. El alabastro era una piedra blanca y fina, una especie de mármol translúcido. Un perfume que era un aceite perfumado de nardo, nardo purísimo. El nardo era un ungüento muy valioso, era hecho con hojas de una planta, la planta de nardo, era importado de la India, de los Himalayas. María toma el perfume, rompe el cuello del frasco y lo vierte sobre Jesús. Era una costumbre de hospitalidad echar unas goticas de perfume a un invitado, pero María no le pone esas goticas. El frasco es más angosto en la punta para sacar la gotica que le va a poner, pero María lo que hace es romper el frasco y derramarlo completamente sobre Jesús. En Mateo y Marcos vemos que ella hizo esto sobre la cabeza del Señor, pero en Juan dice, vamos a ir a Juan 12, el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta no es una contradicción, aquí en Marcos solo muestra que el perfume fue suficiente para ungirle completamente, de la cabeza a los pies. Y también, según vemos en Juan 12:3, era una cantidad grande, 1 libra de perfume de nardo, 1 libra romana. Eso en medidas es equivalente a 375 gramos. Entonces el Señor fue cubierto enteramente del perfume, la fragancia se esparció por toda la casa. Y este fue un acto libre de adoración y honra y servicio generoso, algo sorpresivo pero especial. Pero ustedes pueden imaginarse la escena, ¿no? Están en una comida, imagínense ustedes si les pasara algo así, llega alguien y les echa todo un perfume por encima. Imagínense la ropa, todo hasta el suelo, los pies, la cabeza, es algo particular, ¿no? Es algo raro, es algo osado, es algo valiente. Y mucho más con el lugar que tenían las mujeres
en esta sociedad, ¿no? Los hombres estaban sentados comiendo, pero las mujeres estaban sirviendo, estaban ayudando, pero llega esa mujer, irrumpe, entra ahí y hace eso. María no escatimó ese tesoro, ella dio todo a Cristo. El Señor es digno de recibir esto y mucho más. Además, ella enjugó, dice aquí, sus pies con sus cabellos. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Porque el perfume quedó en el cabello de María también. Entonces, ¿y cómo usó esto como toalla, ¿no? Para enjugar sus pies. Ella se entregó completamente a la adoración. Se humilló al punto de secar esos pies con su cabello. Podemos imaginarla a sus pies sirviendo y reconociendo su realeza. Su servicio de adoración fue generoso, honorífico, pero también humilde. Los líderes judíos no reconocieron al Mesías, lo menospreciaron. Ellos decían, de Nazaret puede venir algo bueno, pero ella, una humilde mujer, lo ungió con lo más costoso, con todo lo que tenía, con todo su ser. El Señor desea que le adoremos con agradecimiento, con generosidad, con entrega. Que le sirvamos con ímpetu, sin temor a los hombres, sin limitaciones por nuestra condición. Que derramemos nuestra vida ante Él para ser usados en su servicio y su voluntad. Y el pasaje sigue diciendo, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Marcos relata que este acto de generosa adoración les desagrada a algunos, se enojaron, lo ven como un desperdicio. Según Juan, Judas es el primero que habla aquí entre los discípulos diciendo que había sido mejor vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Aún así, pues vemos que tristemente no solo fue Judas, sino que algunos de los discípulos estaban con él, participaron de la misma idea aparentemente piadosa. Pero según Juan, fue Judas el que hizo rápidamente el cálculo del costo de este perfume. Él era un experto, sacó la calculadora rápidamente y era más de 300 denarios. Más de 300 denarios. El denario era el pago de un jornalero por un día de trabajo. Entonces, 300 denarios equivalían a casi un año de salario de un jornalero. Esto es equivalente más o menos de 13 a 15, 17 millones de pesos. Ese era el costo del perfume. Algunos comentaristas dicen que ese perfume pudo ser una herencia de los padres, una herencia que tenía guardada. Entonces, la mayoría de los discípulos, encabezada por Judas, estaban indignados contra María. La estaban juzgando por una ofrenda que le pertenecía a ella. A veces las personas son más generosas con lo que no tienen, ¿cierto? O con el dinero de los demás, pero no se atreverían a dar algo así nunca. Algunos dicen, si yo fuera rico, yo ayudaría a todos, daría a los pobres, daría la mejor ofrenda, pero están haciendo cuentas con algo que no tienen, ¿no? Pero realmente no lo harían, ni siquiera desean dar para el Señor y su obra, ni tienen al Señor en primer lugar. Para algunos de los discípulos ella debía haber usado mejor esa ofrenda, hubiera servido para muchos pobres, pero es claro, como ya sabemos, que Judas tenía otras intenciones. Él era un ladrón, incluso él era el tesorero y él robaba de la bolsa. Es lo que dice aquí Juan 12:6. Él sustraía de la bolsa. Su ídolo era el dinero. Ningún ídolo, hermanos, es pequeño. Las idolatrías que permitimos en nuestras vidas, si no son tratadas, algún día llegarán a tomar el lugar que le dábamos al Señor. Y eso fue lo que hizo Judas. Finalmente su avaricia le llevó a traicionar a su Señor por unas monedas. Y volviendo ahora al versículo 6, vaya conmigo a Marcos 14, 6 al 8. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor interviene, impide que los discípulos sigan burlándose, juzgando mal a María. El ministerio de la misericordia tiene su lugar, pero habrá muchas más oportunidades para servir a los pobres. Y había algo más importante, el sacrificio y la muerte del Señor estaba cerca. Él moriría, les dejaría para ir
al Padre. Ese momento era único y especial y María lo estaba aprovechando. No sabemos si con entendimiento o sin entendimiento de las cosas. Yo diría que sí. Ella estuvo a los pies de Jesús, pero ella prestaba atención a las palabras de Jesús. Ella bebía de las palabras de Jesús. Los otros a veces no entendían. Estaban consternados con la idea de la muerte de Jesús, pero ella entendió esto. No podemos asegurarlo, pero vemos aquí muchos indicios. El Señor admira lo que María ha hecho. Es bueno. Es un acto de servicio y de adoración al Mesías que pronto va a ser sacrificado. Y esa palabra bueno significa más que aprobado o correcto. Significa algo hermoso. Ella ha hecho algo encantador. Es un derroche de amor generoso, libre, sin temor, con confianza, con entrega. Ella ha hecho lo que está en la capacidad de hacer. Hermanos, esto nos deja a nosotros a veces pensando y meditando y avergonzados, ¿no? ¿Cómo adoramos nosotros al Señor? ¿Cómo servimos al Señor? De esa manera tan liberal, tan gloriosa, dando todo. Porque es un derroche de amor. Y solo tenemos que hacer lo que estamos en capacidad de hacer. El Señor nos pide más. Lo que estamos en capacidad de hacer. La pregunta es si estamos haciendo lo que podemos hacer, por lo menos. María había guardado ese tesoro por mucho tiempo. Ella lo tenía reservado para el Señor. No fue un desperdicio. Lo que hace es generoso, es digno del Señor, que merece toda gloria, todo honor. Y el Señor muestra que todo esto es su ungimiento, su preparación para la muerte. María, al hacer esto, está anticipando ese momento, lo unge para la sepultura. El Señor iba a llevar ese olor, esa fragancia. Recordemos que estamos hablando de un tiempo antes, pero el Señor iba a llevar esa fragancia todos estos días hasta su muerte. O sea, todo lo que hemos visto, las enseñanzas que el Señor ha dado, fue en medio de una fragancia especial. Recordemos que lo que hizo María aquí sucedió unos días antes. No perdamos el hilo de esto. Entonces, la purificación del templo, las enseñanzas que dio el Señor, todo fue acompañado de esta rica fragancia. Y eso fue un anuncio aromático en todos estos lugares. Él era verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él llevaría el aroma que significaba su ungimiento para la muerte como un anuncio. La ofrenda fragante que hizo aquí María mostraba la muerte de Cristo. Ampliaba, mostraba, expandía el significado de la muerte de Cristo. Y lo hacía ver como algo glorioso, victorioso. Era un aroma agradable, costoso. Todo señalaba el costo de nuestra salvación. Señalaba los beneficios gloriosos de su muerte. Para uno, los que creen, este perfume deleitoso sería grato, agradable, pero para otros, los que no creen, no sería un olor grato. Ahora, por su obra, nosotros somos sus instrumentos para llevar el Evangelio. Pablo dice a los Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, nosotros somos instrumentos para que Cristo sea dado a conocer. Así como María untó su cabello del perfume, y también a donde ella iba este momento, este mismo olor de Cristo, el que anunciaba su muerte, ella lo llevaba también. La muerte del Señor fue un triunfo, es nuestro triunfo. En el Antiguo Testamento la fragancia y el aroma tenía que ver con los sacrificios ofrecidos al Señor. Pablo muestra aquí que la predicación del Evangelio de Cristo es la fragancia, el aroma que se esparce y agrada a Dios. Pablo y todos los creyentes somos instrumentos para que el conocimiento del Señor, el aroma de Cristo, se extienda. La predicación del Evangelio tiene el efecto tan notable que no puede pasar desapercibido. Siempre hay una reacción, ya sea el deleite en él
o el rechazo, pero siempre hay una reacción. Hemos sido perdonados, reconciliados por medio de Cristo, entonces no podemos callar ante otros que están en necesidad. Cada creyente está llamado a anunciar el conocimiento del Señor. Para Dios somos instrumentos que esparcen el Evangelio de Cristo. Llevamos el aroma que es de Cristo, el Evangelio. Como el Señor en nuestro texto y Pablo con el Evangelio entre los Corintios. Nosotros a donde vamos debemos llevar el Evangelio de Cristo y Dios es glorificado en su servicio. Él es la fragancia de su muerte, pero no es la fragancia de su muerte victoriosa. Este aroma de Cristo que llevamos el Evangelio agrada a Dios, es grato olor para Él. Entonces, hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio. Hay personas alrededor que no conocen esta buena noticia. Nuestros vecinos, amigos, familiares necesitan deleitarse en esa fragancia gloriosa de la muerte de Cristo. Personas con las que pasamos tiempo, pero estamos reflejando ese aroma de Cristo. Y la idea de la fragancia es que impregna, es mucho más que solamente una muestra, impregna. Entonces no basta con su presencia entre la gente, usted debe enseñar el Evangelio de Cristo, usted debe hablar, debe insistir. El Señor dice a todos: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Tremendo. En primer lugar, el Señor muestra aquí que la muerte de Cristo, su muerte, siendo anunciada como un perfume fragante, se esparcirá más allá de la casa de este hombre, más allá de Jerusalén, Samaria, hasta el fin del mundo. Y esto lo está diciendo antes de la cruz, ¿no? Antes de morir. Lo que anuncia el Señor aquí es que este momento relacionado con su muerte es tan importante que no se desestimará cuando se predique el Evangelio. Será recordado. El ungimiento en vida del Señor tiene un lugar especial en la historia de la redención que predicamos. Hoy mismo en esta enseñanza estamos cumpliendo esto que dice el Señor. Estamos recordando lo que hizo María, el ungimiento del Señor antes de su muerte. Y esto es muy central, es muy importante. Cuando el Señor murió, ustedes recuerdan el día de reposo, las mujeres querían ungirle, alcanzaron a hacer algo, pero no alcanzaron a ungirlo completamente porque llegó el día de reposo y les tocó irse. Pero al tercer día, el domingo, entonces fueron las mujeres y de seguro ahí ya no estaba María. María ya lo había ungido, ella se adelantó. Ella tuvo el privilegio de servirle. Qué privilegio servir al Señor, qué privilegio es anticipar las necesidades y la gloria de nuestro Dios. Ahora, Dios no necesita nada, ¿no? Dios no necesita nuestros recursos, nuestro servicio, nuestras energías, pero Él lo usa y lo hace, nos permite servirle. El Señor defendió a María, el Señor recompensó su fidelidad, el Señor se agradó de ser adorado y servido en su propósito, o sea, su muerte de cruz, de ser adorado y servido con generosidad, con una entrega sacrificial, con humillación. Y aun cuando todo viene de Él, el Señor reconoce y recompensa a quienes le honran. Lo que ha hecho María será recordado. Lo que hace su pueblo para honrar a su Señor y extender su gloria no será en vano. No será en vano, hermanos. No escatimemos esfuerzos en apoyar la misión de Cristo. Eso incluye todo lo que permite que su muerte victoriosa sea dada a conocer junto con su resurrección y su ascensión. De seguro, no será en vano. No será en vano. Y todo esto contrasta, tenemos el tercer contraste aquí con Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se lo entregaron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas tal vez estaba indignado con el uso de esta ofrenda para María, que para él fue un desperdicio, y también podía estar indignado después de que el Señor le regañó, le exhortó de no molestar a María. Entonces busca a los principales sacerdotes y concuerda con ellos entregar al Señor. Y se contrastan dos acciones: fidelidad de María y traición de Judas. Una ofrenda generosa y unas monedas de plata. Una ofrenda costosa de parte de María, fragante, y unas monedas de plata de parte de Judas, el precio de un esclavo.
Una mujer que da y es generosa y uno que quita y roba y es avaro. Judas no puede aceptar que este perfume tan caro sea dado a Jesús. No soporta que ese dinero vaya a Jesús porque quería robarlo. Con eso también está rechazando la exaltación de Cristo por su muerte. Él rechaza la cruz. La Escritura profetizaba la traición de Judas. En el Salmo 41:9 leemos: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El que de mi pan comía, una cena, igual que la cena. Judas Iscariote, siendo apóstol elegido por el Señor Jesucristo, siendo cercano, amigo, quien había caminado y vivido con él, quien había visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, a quien el Señor había lavado sus pies, determinó traicionarle. Él mismo secretamente busca a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia, para entregárselo. Judas Iscariote conservó su apariencia de amistad hasta el último momento, también su apariencia de religión y de servicio. Y esto debe estremecernos, Señor, hermanos, porque el Señor muestra aquí, que entre el grupo había uno que no era de Dios, como en la iglesia también. Algunos van a manifestar religión, van a manifestar piedad, buenos deseos por los necesitados, pero tal vez no son de Dios. Levantar el calcañar contra él es una comparación de cómo el caballo que come de la mano de su amo sin aviso ataca a su dueño y lo patea violentamente. En el Salmo 52:2 el rey David escribe este tipo de traición. Él dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En esta sociedad, una persona que actuara así era digna de profundo repudio. Meter la mano en el mismo plato era una señal de intimidad, de una amistad profunda, de cercanía, era lo más cercano e íntimo que podía haber. Y Judas era ese amigo que le entregó. Los sacerdotes entonces se alegraron, ellos estaban esperando la oportunidad, era lo que necesitaban para poder capturar a Jesús. Y es notable que es Judas el que pone esta negociación. Mire Mateo 26:15, dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, Judas va ya a regatear, a negociar con ellos. ¿Qué me quieren dar? Lo que ustedes quieran. Mateo sigue diciendo ahí mismo que el precio que se acordó fue 30 piezas de plata. Es claro que Judas aquí adoraba el dinero. Y ese valor estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Zacarías 11, 12 y 13 dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. En Éxodo 21:32 vemos que este era el precio de un esclavo acorneado por un buey. ¡Un esclavo! El precio del Señor. El Señor fue vendido por el precio de un esclavo. Este valor contrasta totalmente con la generosidad de María. Ella dio todo, todo. Y Judas lo vendió por el precio de un esclavo. Después de esto, según Marcos, vemos que buscaba el momento exacto para ejecutar su plan. No podía hacerlo tampoco, él tenía miedo también de la muchedumbre. Lucas dice que después, Lucas 22:6, él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, la idea era atrapar al Señor cuando estuviera apartado del pueblo. Como ya vimos, los líderes judíos no querían que el pueblo se pusiera en contra y se formara un alboroto que llamara la atención de los romanos. Judas en todo esto muestra sus ambiciones, sus codicias, le interesaba el dinero más que su Señor. Tal vez esperaba ambiciosamente la realización de un reino terrenal, político, para sacarle más provecho a eso. Al escuchar sus enseñanzas, su anuncio de muerte, pudo sentirse desilusionado. Entonces no vio en eso provecho y vendió al Señor.
Quería hacer su voluntad. No le gustó la reprensión del Señor. El orgullo y la avaricia lo dominaron. Temía y creía más a la autoridad judía que a las advertencias de Jesús. Esperaba tener más provecho de esas autoridades. Pero también la Escritura dice que después de que él comió el bocado, mojado en el mismo plato, en la misma salsa con Jesús, Satanás después de eso entró en su corazón. Satanás encontró en sus ambiciones un aliado para atacar al Señor. Hermanos, aquí podemos ver como Marcos, con un propósito especial, cómo pone estas cosas juntas para que nosotros entendamos, para que comparemos, para que contrastemos estos dos grupos de personas, para que identifiquemos en qué lugar estamos nosotros. Los que celebran en una gloriosa cena con Jesús en agradecimiento, generosidad, regocijo, quienes lo ven como su Pascua, su Mesías, Salvador de la muerte y la condenación, quien es digno de recibir todo honor y gloria, y quien por su muerte vencerá, y quienes descontentos con el Señor planean atraparle, destruirle, que le desprecian y rechazan, quienes a pesar de verle no le siguen y ven su salvación en el dinero, en la religión externa, en el poder político, quienes temen al hombre, quienes llevan una vida de pecado y quieren mantenerlo mientras ostentan la religión. Todo eso está contenido acá. Y esa misma realidad puede verse hoy en día y en el mismo contexto de la fe. Siempre nos ponemos del lado bueno, pero aquí debemos ser sinceros, hermanos. O sirves a Cristo o sirves a ti mismo y al enemigo. Solo hay dos lugares. Un camino conduce a la salvación eterna y el otro a la muerte eterna. El aroma de Cristo implica seguir su camino, seguir sus pasos. Y esa es una senda estrecha, una senda difícil. Pablo dijo a los Corintios, 2 Corintios 4, 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuestra unión con Cristo es tan profunda, que nos identificamos plenamente con Él en su muerte. Y ahora por su gracia morimos a nosotros mismos para seguirle. Y todo esto es visible al mundo. La senda de los impíos es una senda ancha y espaciosa, donde no hay que morir, no hay que desechar el pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo es tu vida? ¿En qué camino estás? El aroma fragante de Cristo está en ti, impregnado en ti e impregnando a otros. Y aún más, ¿estás llevando el aroma de Cristo a otros? ¿Estás comunicando la sabiduría de Dios? ¿Estás siendo generoso para apoyar la extensión del perfume del Evangelio desde la iglesia local para todo el mundo? Y eso incluye dar prioridad a Cristo y su propósito. ¿Recuerdas cuándo has servido a Cristo de esta manera tan generosa? ¿Cuándo has dado tus energías, tu servicio a Cristo? ¿Es constante ese servicio a Cristo para que el reino de Cristo crezca? Pero también proveer de tu vida misma para que sea usada en ese propósito. Disposición, servicio, tiempo, sacrificio, humillación. Somos generosos no solo con los recursos, sino con todo nuestro ser. Y somos generosos de lo que tenemos, no de lo que tienen otros. Usted recibió dones, usted ha recibido recursos, capacidades para servir a Cristo. Pues no miremos a otros como Judas, no ataquemos el servicio sacrificial que es fragante en el mundo. A veces estamos más interesados en atacar y reñir con otros que en mirarnos a nosotros mismos si estamos dando ese olor fragante de Cristo. Debemos mirar a nosotros, debemos derramar nuestra vida como una ofrenda a Dios en olor fragante. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.